Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del cuarto mandamiento en el apartado sobre los deberes de los padres. Concretamente habíamos quedado en el punto 2229. Dice así este punto: los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental. En cuanto sea posible, los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. Este es el punto 2229 del Catecismo que hemos leído, que, como veis, toca un tema pues de rabiosa actualidad en el debate de la vida pública española, y un tema que afecta pues muy directamente, no muy fundamentalmente, pues la posibilidad y la tarea encomendada a los padres de educación de sus hijos. Aquí habla de un derecho fundamental, derecho a poder elegir la escuela de nuestros hijos. Este derecho, deber al mismo tiempo, ¿no?, pues nace de lo que el punto 2221 decía, ¿no?, que la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, ¿no? Dios no solo pide a los padres que traigan los hijos al mundo, sino que tienen ese deber, se extiende también a su educación moral y a su formación espiritual, ¿no? Si se dice de Jesús en el Evangelio que crecía en estatura, en sabiduría y en gracia, bueno, pues de las tres cosas son responsables los padres, de su crecimiento en estatura, en sabiduría y en gracia, ¿no? Los padres son responsables de ese crecimiento físico, pero también cultural y también espiritual, las tres dimensiones, la física, la cultural y la espiritual, las tres dimensiones. Y entonces, lógicamente, los padres, para poder llevar a cabo esa educación de los hijos, en momentos determinados delegan ese deber que tienen, ¿no? Y lo delegan pues en alguna persona a la que le piden una ayuda. Pues imaginaros, por ejemplo, que alguien pues en casa contrate un profesor particular o contrate una asistenta y lo delegan, y es muy importante ver qué persona es esa, qué criterios tiene, si son conformes a lo que yo quiero transmitir a mis hijos o no lo son, ¿no? Bueno, pues entonces, y una de las delegaciones principales que existe, pues ya no es únicamente el ejemplo que he puesto ahora de si se contrata a una persona para que entre en casa a ver cómo piensa esa persona, etcétera, ¿no? Una delegación de las fundamentales es ¿a qué colegio va mi hijo? ¿A qué colegio, no? Y entonces ese es un derecho fundamental, el de los padres, el poder elegir el colegio concreto al que el hijo puede ir. No solo elegirlo, ¿no?, sino incluso también poder hasta crearlo, llevando a cabo una iniciativa social. Hay padres pues que se unen entre ellos para llevar a cabo una iniciativa social de crear una escuela y un colegio, y deben de tener toda la ayuda para poder llevar a cabo ese derecho que tienen, ¿no?, para elegir una escuela o para crear una escuela en una iniciativa social según sus propias convicciones. Y esto es normal, o sea, nos tiene que sonar esto como normal. O sea, es que esto es lo normal, ¿no? Pasa que, claro, afirmar esto dentro de esta mentalidad tan estatalista, ¿no?, en la que estamos, en la que el principio de subsidiariedad pues queda totalmente olvidado, pues suena como a ser un poco raro, ¿no?, a salirse del sistema. Pero no, tenemos que reivindicar que esto es lo normal. Los padres tienen derecho a elegir escuela, incluso a crear entre ellos una escuela. ¿Por qué es tan importante este derecho? Porque la escuela es una delegación muy importante la que hace el padre en ella. Es que el hijo va a pasar muchas horas en esa escuela.
Va a pasar muchas horas al día durante muchos años de su vida. Entonces, si el padre no tiene derecho a elegir eso, pues bueno, resulta que le pueden robar a su hijo, le pueden robar la educación moral de su hijo. Él en su casa estaba queriendo transmitir una y resulta que va a un colegio donde le terminan por robar, entre comillas, ¿no?, por secuestrar la educación moral que él pretendía dar en casa. Entonces sería totalmente contradictorio, ¿no?, que a un padre se le pida una responsabilidad en educación y luego tenga obligatoriamente que delegar esa educación en un colegio en el que las cosas se las reorientan por otro sitio distinto, claro. Entonces no se le puede pedir luego responsabilidades al padre, ¿no? Es falso pues esa argumentación que a veces se hace para ir en contra de este principio, diciendo que no hay que mezclar las cosas, que en el colegio se habla de materias técnicas en las que los padres no entienden, y por lo tanto, como de esas materias técnicas los padres no entienden, que ahí ellos no se pueden meter. Eso lo tiene que dirigir el Estado, porque son materias técnicas, ¿no? Eso es falso. Las materias técnicas, que ciertamente las hay, ¿no?, en las que se dan en la escuela, en todas ellas están implicados muchos valores morales, ¿no? En esas cuestiones técnicas están implicadas la visión de la vida. Y todos somos conscientes de que al mismo tiempo que a un hijo se le enseña la filosofía y se le enseña pues la historia y se le enseña otras muchas asignaturas, se les puede perfectamente, a través de esas materias técnicas, se les puede dar una orientación moral en la vida, otra totalmente contraria. Bueno, aquí también habría que hacer referencia primero a que hay profesores que pueden abusar de esto, que están abusando de su cátedra o de su púlpito, de su cátedra, para que en un momento determinado, en vez de limitarse a impartir una asignatura conforme al currículum de la asignatura, pues aprovechan pues para entrar en las conciencias de los alumnos y poner en crisis muchas cuestiones que tienen, etcétera. Yo he escuchado a muchos jóvenes pues desahogarse conmigo y compartiendo contigo pues cómo resulta que un determinado profesor en una asignatura que no tiene mucho que ver, pues de repente sale en contra de esto, de lo otro, de la Iglesia, de que tú tienes planteando unas concepciones maniqueas, diciendo que, mira, tenéis que optar entre ser unos jóvenes de ciencia o unos jóvenes de fe, no se puede ser religioso y un hombre de ciencia. Profesores que están abusando de esa cátedra que tienen o ese margen que se les da, ¿no?, para impartir una asignatura, para introducir en ella sus propias ideologías. Pero es que incluso aunque no fuese así, aunque no fuese por un abuso real, es evidente que las materias no se explican de una manera pues meramente técnica, sino que en ella hay implicadas valores morales. O sea, la historia o la filosofía, pongo estos dos casos, no digamos nada, la ética, tienen implicaciones de cosmovisiones de la vida. Uno tiene una visión de la vida que hace que la ética, etcétera, se oriente de una manera o de otra, ¿no? Por lo tanto, siendo esto así, y como es falso eso de que la educación de la escuela es meramente técnica y ahí no tiene por qué mezclarse los padres, como eso es falso, pues nosotros reivindicamos claramente el derecho de los padres a elegir la escuela o a crearla incluso, ¿no?, teniendo una iniciativa social para ello. Tal es así, incluso que hasta viene bien conocer el caso que en otras naciones se da con mucha profusión. Bueno, es verdad que aquí está poco extendido, pero creo que es bueno conocerlo. El hecho de que en otras naciones como Estados Unidos esté bastante extendido, incluso la práctica de que muchos alumnos, unos 2 millones de alumnos en Estados Unidos, se forman sin ir a la escuela, se forman en su casa, con la opción de que sea en el propio hogar, sean los padres los que impartan las asignaturas a sus hijos y luego pues ellos asisten a unas convocatorias especiales que se hacen pues para tener pues una seguridad de que los alumnos han alcanzado un nivel determinado y entonces se examinan en el instituto, pero sin asistir a clases, sino que los padres se hacen responsables de poder de hacer de profesores en casa, ¿no? A esto se llama la escuela en casa.
bueno, no es que yo esté proponiendo esto como un ideal, porque ciertamente es un poco ajeno a nuestra cultura española, ¿no? Y además es cierto que quizás tenga más tradición esto de la escuela en casa en el mundo protestante que en el mundo católico. El mundo católico tradicionalmente se ha asociado más para crear escuelas entre los católicos, ¿no? El mundo protestante pues también, pero sin embargo una opción más del mundo protestante ha sido la de la escuela en casa. Pero sin embargo, aunque también haya casos de estos en España, que recientemente hubo una sentencia de un tribunal, quiero recordar que era de alguna autonomía del norte de España, en la que pues las autoridades habían pretendido negar a una familia su derecho de educar a sus hijos en casa, y los tribunales dictaron contra la administración y a favor de los padres, por supuesto. O sea, aquí es que a ver si una administración le va a obligar a los padres a llevar al hijo, si ellos quieren educarle en casa, ¿quién es una administración para obligarles a ello? Esto no suena raro, porque está fuera de nuestra cultura, pero es bueno saberlo que ese derecho existe, es bueno saberlo para que quede claro el concepto de que la educación es un derecho de los padres y por lo tanto son ellos los que tienen que ver la forma más prudente. Estamos en un programa hoy del Catecismo de la Iglesia Católica comentando un punto muy práctico, el 2229. Digo muy práctico porque tiene una incidencia muy fuerte en la vida pública actual, ¿no? Esta afirmación que hace del derecho de los padres a elegir la escuela conforme a sus convicciones o incluso de crearla, ¿no? De poder crearla en la iniciativa social. Estábamos diciendo que hay una especie de dogma laicista muy, muy difundido que dice que el dinero público no se puede gastar en entidades privadas o que en cualquier caso si se gasta tiene que ser de una manera pues inferior a la que se gasta en las iniciativas públicas, ¿no? O sea, sería como diciendo, bueno, el Estado tiene que velar por la escuela pública y el que quiera algo particular que se lo pague él. Bueno, es cierto que en España sí existen conciertos con la escuela privada, pero esos conciertos, esa escuela concertada, hay que reconocer que tiene un tipo de subvención muy inferior a la que recibe la escuela pública, con lo cual aquí también hay dos formas, ¿no?, de ahogar el principio. Una cosa es negarlo y otra cosa es reconocerlo, pero de una manera cicatera, que está siempre estrangulándolo. Es un hecho que la escuela concertada en España, el Estado invierte en ella, pues por cada alumno, un 40-45% menos de dinero que para un alumno que está en la escuela pública, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y por qué? ¿Es que acaso estos dos no son ciudadanos al mismo rango, al mismo nivel? Los dos no pagan impuestos, ya tiene cada uno también la posibilidad de recurrir a las becas, independientemente de la escuela en la que esté. Luego, ¿por qué tiene que gastarse, no? Si se gasta 100 por un alumno que está en una escuela pública, ¿por qué tiene que gastarse 55 por un alumno que está en la escuela privada? No lo entendemos. Por eso, en algunas ocasiones, en algunos lugares, se ha propuesto un sistema tan claro y transparente como el llamado sistema del cheque escolar. Sistema del cheque escolar, que es el decir, vamos a ver, pues que se le dé a cada padre la parte correspondiente de sus impuestos para la educación, que se le dé un cheque con esa parte referente a los impuestos, y luego él con ese cheque ya verá a qué colegio tiene que llevar a su hijo, y que haya libertad para que uno pueda llevar con ese cheque, pues pagar en un sitio o en otro sitio. Fíjate tú qué sistema tan limpio, ¿no? Claro, ese sistema, ¿qué es lo que supondría? Que iba a existir una competencia real entre los centros. Y así seguro que cuando hay competencia real, pues se mejora mucho la calidad del producto para así poder tener más clientela, ¿no? Sin embargo, estamos en un sistema en el que no se permite esa competencia real entre los centros, sino hasta incluso existe una obligatoriedad a ir a este lugar porque tú vives en esa zona y luego tienes obligación de ir a esos sitios. Bueno, ¿por qué? Si alguien quiere desplazarse porque entiende que tiene que desplazarse para ir a un sitio que está más lejano, ¿quién es mamá Estado o papá Estado para impedírnoslo?
O sea que, como veis, yo quiero denunciar también en este programa un sistema intervencionista que por la vía práctica está negando el principio del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. El sistema del cheque escolar es un sistema que en algunos lugares se está poniendo en práctica, y aquí en España mentarlo suena a no sé qué. Y por supuesto que el sistema del cheque escolar no niega el deber que tiene el Estado también de con las becas estar patrocinando y promocionando a los alumnos de familias con menos recursos sociales, que ese es otro tema. Ojo, ese es otro tema totalmente complementario con el tema del cheque escolar. Las ayudas que pueden y deben de tener los alumnos de familias con menos recursos, y los alumnos que están demostrando, aparte de tener pues igual familias con menos recursos, los alumnos que demuestran que tienen también, por los resultados académicos, una voluntad real de estudiar, ¿no? Pero es evidente que detrás del sistema actual español, de un sistema de conciertos con la escuela católica, hay una cierta trampa. Hay una cierta trampa, ¿no? Es un sistema un tanto envenenado, porque estamos viendo cómo esas ayudas a la escuela concertada, que se dice, muchas veces a cambio de esa ayuda tienen un intervencionismo que es diciendo, bueno, tú recibes este dinero, pero a cambio tú pasas por el aro, y yo te exijo esto y lo otro y lo otro y lo otro, con el gran riesgo y con el gran peligro de que sea dinero a cambio de tener que dimitir del ideario del colegio. Dimitir, o por lo menos irlo constriñendo más, ¿no? O sea, es evidente que ese riesgo existe. Y de hecho lo hemos visto, este riesgo de que el dinero a la escuela concertada sea una manipulación. Lo hemos visto en todo el debate que ha ocurrido en la escuela concertada con respecto a la... Estando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, el punto 2229, punto en el que el Catecismo habla del derecho de los padres a elegir para sus hijos una escuela conforme a sus convicciones, incluso a crearla, a tener iniciativas sociales. Y estamos también comparando ese principio con lo que es la legislación española. La legislación española, decíamos que en su Constitución tiene un reconocimiento perfecto, porque eso que dice el 27.3 de la Constitución, de que los poderes públicos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, pues en la teoría es perfecto, ¿no? Luego solo hace falta que se cumpla. Y conviene decir, es de justicia decir, que la Iglesia Católica se ha sentido, pues en toda la transición, ¿no?, se ha sentido cómoda dentro de este artículo del 27.3. En efecto, nosotros, refiero a nosotros, ¿no?, o sea, la Iglesia no pretende llevar a cabo su tarea de catequización o de evangelización de los niños al margen de la voluntad de los padres, ¿no?, sino quiere llevarla adelante respondiendo a la petición de los padres. La tarea educativa de la Iglesia es subsidiaria de ese derecho-deber que tienen los padres de educar a sus hijos. La Iglesia no se hace presente en el sistema educativo, sino dependiendo de la demanda de los padres, en mayor o menor medida, ¿no? Esto creo que es muy, muy claro. Un ejemplo concreto. La Iglesia Católica no pretende impartir la clase de religión a todos los alumnos, sino únicamente a los alumnos cuyos padres así lo han elegido. Sin embargo, pues el gobierno, el Estado, no dirige la asignatura famosa de educación para la ciudadanía solo a los padres que así lo hayan solicitado, sino que la impone obligatoriamente a todo el mundo. Bueno, yo diría que es bueno reflexionar sobre esta diferencia de actitud, ¿no?, que yo creo que es muy notable y notoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la Iglesia Católica se siente cómoda en ese artículo 27.3 de la Constitución, mientras las autoridades políticas da la impresión de que están indisimuladamente incómodas, ¿no?, en ese principio constitucional. Lo que pasa es que, claro, es que es muy complicado ahora cambiarlo. No sé cuánto daría alguno porque desapareciese ese artículo, ¿no? Y hay muchos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, digo ejemplos de cómo en la práctica
en la práctica ese artículo 27.3 del derecho de los padres, de que el Estado debe de estar ayudando subsidiariamente, asistiendo a los padres para que puedan llevar a cabo ese derecho. Hay muchos ejemplos más para ver cómo en la práctica no se cumple, ¿no? El hecho de que la gran mayoría de los colegios concertados no se les esté permitiendo aumentar el número de sus plazas, a pesar de que quedan todos los años no muchos alumnos sin poder entrar en la escuela católica porque no hay plazas suficientes, y sin embargo no se les permita a los colegios concertados aumentar sus plazas. Y el motivo aducido muchas veces es que mientras que haya plazas libres en la escuela pública de esas localidades, o por esa zona, o por ese barrio, no cabe dar permiso para aumentar las plazas en la escuela privada, ¿no? O sea, esto está ocurriendo en España, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué? ¿Eso por qué? Eso no supone que en la práctica se está negando ese famoso artículo 27.3, de que las autoridades están para ayudar a los padres en esa elección que tienen que hacer. ¿No deberían de estar las autoridades políticas encantadas de que exista una iniciativa social privada que esté dando cauce a la voluntad educativa de los padres? Y además que esa educación le esté resultando a las arcas públicas mucho más barata que la impartida en la escuela pública. ¿No deberían de estar encantados? Parece lo lógico, ¿no? Que estuviesen encantados, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que siempre ha existido una tentación, ¿no? Además, una tentación que la han ejercido pues siempre los poderes políticos de cualquier signo, ¿no? Es una tentación muy grande. La tentación del poder público de aprovechar la educación para ideologizar, para crear votantes. Es que esa tentación siempre ha existido. Es difícil, por ejemplo, entender que otro motivo para la denegación pues de esa ampliación de plazas en la escuela privada o la escuela concertada, que no sea la pretensión de un control ideológico en la educación del alumnado. Es difícil imaginarnos otro motivo, pero hombre, vamos a ver, si los padres lo quieren, encima para el Estado le resulta más cómodo, porque no tienes que hacerlo tú, fíjate, hay una iniciativa social que te lo hace, incluso te sale más barato, ¿cómo es posible que pongas tantos obstáculos? Es difícil imaginarse otra causa, ¿no?, que no sea la de decir, bueno, es que hay que llevar adelante un control ideológico del alumnado. Es curioso, ¿no? Es una tentación que siempre ha existido, ante la cual tenemos que estar pendientes, ¿no? Lo mismo cabe decir del famoso debate que está en este momento abierto de educación para la ciudadanía, ¿eh? Pues eso, pues si ¿qué le hubiese costado al Estado pues que incluir el currículum de esa asignatura de educar a la ciudadanía pues dentro de las ciencias sociales, ¿no? Pues enseñando los derechos humanos, la Constitución, el funcionamiento del sistema político, que le hubiese costado incluir pues estas materias en el currículum de otras asignaturas, ¿no? Pero sin embargo, claro, la auténtica novedad de esta asignatura está en los conceptos morales obligatorios para todos los alumnos, ¿no?, al margen de la voluntad de los padres, ¿no?, entrando en cuestiones morales como la identidad personal, la condición humana, la educación afectivo-emocional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la tentación siempre ha existido, la tentación. Pero lo increíble del asunto, y esto es un poco también yo creo que lo que tenemos que reivindicar para despertar, ¿no?, y para revelarnos frente a las formas en las que se nos presentan las realidades y las noticias, y si nos deforman mediáticamente, ¿no?, los medios de comunicación pueden tener una capacidad muy grande de esto que estoy aquí yo exponiendo, venderlo de una manera muy distinta. Porque claro, esta reivindicación que yo estoy haciendo en base a este principio que dice el catecismo de que los padres tienen derecho a elegir, bueno, pues seguro que hay medios de comunicación que dirán, es que la Iglesia se resiste a abandonar unos determinados privilegios. Y además la Iglesia está demostrando su incapacidad para integrarse en la normalidad del sistema democrático español, ¿no? Y quiere seguir agarrada en los privilegios y tal. Bueno, pues es que esto se vende así.
Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí. Disculpe, era sobre ayer el tema de ayer que no pude entrar. Mire, sobre el perdón, cuando usted hablaba. Y mi pregunta es, por favor, ¿qué piensa usted cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, la mujer, decepcionada por los defectos o los pecados del marido, decide pues no entregarse, no perdonarle y buscar, pues por ejemplo, pues otra pareja que le sea pues más agradable y la convivencia o que congenie más o lo que sea, y decide romper un matrimonio por esa actitud? Me gustaría saber su respuesta, si es tan amable. Bueno, la oyente se refiere pues a esa insistencia que hacía el punto que ayer comentábamos, el 2227, sobre la importancia de otorgarse un perdón generoso, ¿no?, dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que yo opino? Bueno, pues yo creo que el propio punto del catecismo ya da pie a deducir, ¿no?, lo que podemos pensar de ese tema. Creo que cuando no se perdona, y entonces yo me siento decepcionado de esta persona, no es la que yo esperaba y me voy a buscar otra, etcétera, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que arrastramos nuestra falta de generosidad a la siguiente relación, así de claro. En el fondo es una huida de nosotros mismos. Yo creo que cuando buscamos en un tubo de escape, en una segunda relación, lo que no hemos encontrado en la primera, para empezar, es ya partir del principio de que el fallo ha estado en el otro, no en mí. Y eso ya es una falta de realismo. Como el fallo ha estado en el otro y no ha estado en mí, voy a buscar yo una siguiente persona. ¿Y qué haces? Que tu carencia la llevas a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, ¿no? Es imposible, ¿no?, que un matrimonio, cuando tiene un fracaso, no haya también una culpa compartida. Por eso lo primero que tiene que decirnos es yo pecador, y convertirse él mismo para que pueda convertirse su cónyuge, en vez de decir el problema está en el otro, a ver si me busco yo otra persona que me haga feliz, ¿no? Yo tengo derecho a tener a alguien sin fallos, no como esta persona que me he encontrado aquí, ¿no? Es que en el fondo, el problema viene de no partir de una actitud humilde de quien dice yo pecador, aquí hay un problema y este problema parte de mí también, no únicamente del otro, ¿no? Es la tendencia siempre a echar la piedra al tejado vecino y no hacer el examen de conciencia personal, que nos cuesta mucho. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo llamo de Castellón. Adelante. Y mis hijos van pues a colegio público, porque el bolsillo no daba para más. Bueno, el caso es que yo fui pues hace cosa de un mes o así, porque aquí van a implantar esta nueva asignatura en segundo de la ESO, y tengo un hijo en primero y otra en tercero, y fui a hacer la objeción de conciencia. El director me dijo que yo estaba en mi derecho de hacerlo, que en el momento se implantara mi hijo no la iba a hacer, se quedaría con el profesor de guardia sin tener derecho ni a repasar, ni a dar otra asignatura, nada. Pero luego, como constará como que no ha hecho esa asignatura, no van a tener el graduado escolar. De acuerdo, sí, usted pregunta por ese tema. Pues mire, yo le aconsejo que se ponga usted en contacto con las asociaciones de padres objetores, porque también en esa respuesta por parte de ese director puede haber una especie de manipulación, porque existe la posibilidad, dependiendo de centros, etcétera, no es lo mismo que se le ponga al hijo no cursado, que se le ponga suspenso, que se le ponga dispensado. Esas son tres posibilidades distintas, ¿no? Que dependiendo si se le pone no cursado, o si se le pone suspenso, o si se le pone sencillamente dispensado, depende muy distinto de lo que vaya a ocurrir con el hijo. Lo peor es que le pongan el no cursado, porque si le ponen el no cursado luego le pueden poner dificultades. Pero usted tiene derecho a que el hijo le pongan dispensado, porque usted le ha dispensado al hijo, y usted tiene el derecho a hacer esa objeción de conciencia, tiene derecho a que le pongan dispensado y que las autoridades también respalden eso, o incluso que le pongan suspenso, y todos sabemos que con un suspenso se puede pasar y obtenerlo, y obtener el graduado. Con lo cual yo que le aconsejo que se ponga usted en contacto con las asociaciones de padres
de objetores, que lógicamente es muy importante el que usted esté arropada cuando va a hablar ante una autoridad académica, sí, que amablemente le reconoce su derecho, pero luego por la vía práctica se lo niega. A ver de qué me sirve aquí reconocer un derecho teórico si luego por la vía práctica me asfixia. Esa es una cierta manipulación. Lo mismo que también es una manipulación lo primero que usted ha dicho, ¿no? Mis hijos van a un colegio público, yo quisiera que fuesen a un privado, pero el bolsillo no da para más. Pues mire usted, ese hecho también es parte de una injusticia, porque usted ha pagado impuestos como todo el mundo y en el fondo el Estado está gastando tanto dinero más para su hijo en la escuela pública que en la privada. Luego usted, ¿por qué no puede mandarlo a la privada con los propios impuestos que ha pagado? Eso también es una injusticia. Pero bueno, pero en cualquier caso, como lo más así puntual y práctico es lo segundo, yo le aconsejo esto, que se